¿Cómo es posible que la reina más poderosa de Europa, el faro de una era dorada, terminara sus días muriendo de pie, petrificada por el terror y consumida por una soledad tan vasta como su propio imperio? Esta no es la imagen que la historia eligió recordar. La historia nos entregó retratos de una majestad impoluta, una virgen de mármol cuyo poder desafiaba a papas y a reyes. Pero tras el lienzo, tras la propaganda meticulosamente orquestada durante décadas, se escondía una verdad mucho más oscura y humana. Una verdad de carne que se pudría, de un espíritu que se quebraba y de un miedo primordial a la propia mortalidad que ni la corona más pesada podía aplastar. La tragedia de la gran reina no fue una batalla perdida en el campo, sino una guerra librada en el silencio de sus aposentos contra el enemigo más implacable de todos, el tiempo. Su nombre completo era Isabel I de Inglaterra, pero el mundo la conocería por epítetos forjados en el fuego de la política y el mito: Gloriana, la reina virgen, la buena reina Bess. Para su pueblo, ella era más que una monarca, era la encarnación misma de Inglaterra. Un ser casi divino, cuya imagen fue cuidadosamente esculpida para proyectar una fortaleza inquebrantable y una pureza celestial. En una época de hombres ella se erigió como un coloso, gobernando con una astucia y una determinación que dejaron a sus contemporáneos atónitos. Su largo reinado se convirtió en sinónimo de una edad de oro, un período de esplendor cultural y de victorias militares que cimentaron el lugar de Inglaterra en el escenario mundial, transformando una nación insular y dividida en una potencia temida y respetada. La imagen pública de Isabel era una obra maestra de la propaganda. Cada retrato, cada poema, cada aparición pública estaba diseñada para reforzar el mito de su eternidad. Se la representaba con vestidos suntuosos, cuajados de perlas que simbolizaban su pureza, y con un rostro pálido y sereno que parecía inmune al paso de los años. Era la novia de su reino, una figura maternal y a la vez una deidad distante, intocable. Esta construcción no era mera vanidad, era una herramienta de supervivencia política. En un mundo que veía a las mujeres como inherentemente débiles y dependientes, Isabel comprendió que para gobernar, debía trascender su propia humanidad, convirtiéndose en un símbolo tan poderoso y duradero como la propia corona que ceñía. Pero detrás de este icono de poder se escondía el conflicto central de su existencia, la paradoja que definiría su tragedia personal. Mientras la imagen de Gloriana se hacía más brillante y eterna, el cuerpo de la mujer llamada Isabel comenzaba un lento e inexorable proceso de decadencia. La reina que se negaba a envejecer en público libraba una batalla secreta y desesperada contra la fragilidad de su propia carne. Esta es la historia no de la reina inmortal, sino de la mujer mortal que se desmoronaba tras la máscara de la deidad, una mujer que sacrificó su felicidad, su amor, y finalmente, su propia identidad en el altar del poder absoluto. Su gran tragedia no fue gobernar, sino el precio que tuvo que pagar por ello. El gancho narrativo que nos atrae hacia su historia es un misterio profundamente personal y visualmente impactante. ¿Qué se ocultaba realmente bajo la gruesa capa de maquillaje blanco como el hueso y las fastuosas pelucas de un rojo desafiante? ¿Cuál era el verdadero rostro de la mujer que se negó a ser vista en su vulnerabilidad, incluso por sus damas de compañía más cercanas? La respuesta es una imagen de horror y patetismo, un rostro carcomido por el veneno que pretendía embellecerlo, una boca desdentada y ennegrecida, y unos ojos que reflejaban un terror ancestral a la decrepitud y la irrelevancia. Desvelar este secreto es desmitificar a un icono y encontrar a la mujer prisionera de su propia gloria. Su historia comienza en un reino forjado en la división y la sangre. Inglaterra era un polvorín de tensiones religiosas con católicos y protestantes luchando por el alma de la nación. En el exterior, la superpotencia de la España de Felipe II representaba una amenaza constante, una sombra católica que se cernía sobre la isla protestante. Internamente, las conspiraciones y los complots para destronarla eran el pan de cada día. Isabel aprendió desde muy joven que el trono no era un derecho divino garantizado, sino un precario equilibrio que debía defenderse a cada instante con una inteligencia afilada y una voluntad de hierro, sabiendo que un solo error podría costarle no solo la corona, sino también la cabeza. Su infancia fue una brutal lección de supervivencia. Marcada para siempre por la ejecución de su madre, Ana Bolena, por orden de su propio padre, el rey Enrique VIII, Isabel experimentó el abandicio y el peligro desde sus primeros años. Fue declarada ilegítima,
apartada de la línea de sucesión y obligada a navegar por las peligrosas aguas de una corte donde la lealtad era una moneda volátil. Esta formación en la adversidad le enseñó una lección que jamás olvidaría. Para sobrevivir, y más aún para reinar, debía ser más inteligente, más fuerte, y cuando fuera necesario, más despiadada que cualquier hombre que se cruzara en su camino. La desconfianza se convirtió en su armadura. Comprendió muy pronto que su feminidad, en los ojos de su mundo, era su mayor debilidad. Se esperaba que una reina se casara, que proporcionara un heredero varón, y que cediera el poder real a su esposo. Isabel se rebeló contra esta expectativa con una astucia política sin precedentes. En lugar de casarse, convirtió su virginidad en su mayor arma. Jugó con pretendientes de toda Europa, utilizando la promesa de su mano para forjar alianzas, neutralizar enemigos y mantener a sus propios nobles en un estado de perpetua esperanza y sumisión. Al declararse casada con su reino, transformó una supuesta vulnerabilidad en la piedra angular de su poder y de su mitología personal. El conflicto central de su vida, sin embargo, no se libró en el Parlamento ni en los campos de batalla, sino dentro de su propia piel. Su lucha no fue contra un enemigo externo, sino contra la tiranía de su propio cuerpo. La decadencia que la consumió no fue una sola enfermedad, sino el inexorable deterioro físico de la vejez, agravado por una melancolía profunda, una depresión que la fue hundiendo en un abismo de soledad y paranoia. Su verdadera guerra fue una batalla titánica y patológica contra su propia mortalidad, una contienda desesperada que, desde el principio, estaba destinada a perder de la forma más dolorosa y humillante. Las manifestaciones de este deterioro eran grotescas, y las ocultaba con una determinación feroz. La pérdida de cabello la obligó a depender de una colección cada vez más extensa de pelucas, cada una más elaborada que la anterior, para mantener la ilusión de vitalidad. Pero el signo más evidente y espantoso de su decadencia era la putrefacción de sus dientes, que el consumo excesivo de azúcar había vuelto negros y quebradizos. El dolor debía de ser constante, pero más insoportable aún era la vergüenza, la evidencia visible de que la divina Gloriana era, después de todo, una simple mortal sujeta a las mismas indignidades que sus súbditos. Para combatir estos estragos, Isabel creó su famosa máscara de juventud. Una pasta espesa y blanca conocida como cerusa veneciana, hecha a base de plomo blanco y vinagre. Se aplicaba una capa gruesa sobre el rostro, el cuello y las manos, borrando arrugas y manchas, y creando un lienzo pálido y uniforme, la cara de una diosa sin edad. Irónicamente, esta coraza de veneno que pretendía preservar su belleza, estaba, en realidad, destruyéndola. El plomo se filtraba a través de su piel, envenenándola lentamente, corroyendo el mismo rostro que buscaba eternizar, y acelerando el proceso de descomposición que tanto temía. Mentalmente, el coste fue igual de devastador. A medida que los años pasaban, vio morir a todos los que una vez amó y en quienes confió. Sus consejeros de toda la vida, sus amigos de la infancia, sus favoritos y potenciales amantes, todos desaparecieron, dejándola en un aislamiento glacial en la cima del poder. Esta soledad monumental alimentó una paranoia creciente. Se volvió irascible, desconfiada de todos los que la rodeaban, y fue consumida por un terror paralizante a la vejez, a la pérdida de su poder, y sobre todo, a la irrelevancia. El trono se convirtió en una jaula dorada, y ella, en su única y solitaria prisionera. Las consecuencias dramáticas de esta lucha interna se manifestaron en comportamientos cada vez más erráticos. Desarrolló una fobia patológica a los espejos. Ordenaba que todos los espejos de sus aposentos fueran cubiertos o retirados, incapaz de soportar el reflejo de la anciana decrépita que se escondía bajo el maquillaje y las joyas. Vivir sin verse a sí misma se convirtió en un mecanismo de defensa, una forma de negar la verdad que su propio cuerpo le gritaba cada día. Negar la realidad se convirtió en su última y más desesperada estrategia de supervivencia, una que la aislaba aún más del mundo y de sí misma. Otra consecuencia de su terror a la mortalidad fue su obstinada negativa a nombrar un sucesor. Durante décadas, evitó el tema con una habilidad maestra, consciente de que en el momento en que designara a su heredero, el sol comenzaría a ponerse en su reinado y a salir en el de otro. Los cortesanos, siempre oportunistas, desviarían su lealtad hacia el futuro monarca, dejándola sola y sin poder antes incluso de morir. Esta decisión, aunque políticamente astuta, mantuvo a toda Inglaterra en un vilo peligroso, al borde de una posible guerra civil por la sucesión,
sacrificando la estabilidad futura de su amado reino por unos cuantos años más de poder indiscutible. Su imagen final, la que la historia ha intentado suavizar, es la de una anciana prisionera de su propia gloria. Una mujer demasiado orgullosa y aterrada para admitir su fragilidad, incluso ante aquellos que intentaban cuidarla. En sus últimos años, su temperamento se volvió legendario. Aterrorizaba a sus damas de compañía, las únicas que conocían el terrible secreto de su decadencia física. Eran ellas quienes aplicaban la cerusa, quienes ajustaban las pelucas sobre su cabeza calva, y quienes soportaban sus ataques de furia y desesperación, guardianas silenciosas del secreto mejor guardado del reino, la humanidad rota de su reina. La desconfianza que había sido su herramienta de supervivencia en la juventud se transformó en una enfermedad en su vejez. Veía conspiraciones en cada sombra y traición en cada susurro. El mundo que había dominado con tanta maestría se encogía ahora al tamaño de sus aposentos. Un escenario claustrofóbico donde representaba el último acto de su vida, rodeada de rostros que ya no podía distinguir entre amigos y enemigos. El poder absoluto la había conducido a la soledad absoluta, un destino trágico para una mujer que había sacrificado el amor personal por el amor de su pueblo. El contraste entre la imagen pública y la realidad privada era abismal. Mientras los poetas escribían sobre su belleza eterna, y los pintores la inmortalizaban en lienzos que desafiaban el tiempo, la verdadera Isabel se enfrentaba a un dolor crónico, a la humillación de su cuerpo en ruinas, y a un miedo que la consumía por dentro. Era una dualidad insostenible, un cisma entre el mito y la mujer que inevitablemente tenía que romperse. Y se rompería de la forma más espectacular y trágica, dejando al descubierto la fragilidad que con tanto esmero había intentado ocultar durante toda su vida. La construcción de Gloriana fue en esencia un acto de autoaniquilación. Para que el símbolo pudiera vivir eternamente, la mujer tenía que morir poco a poco. Renunció al matrimonio y a la maternidad, a la posibilidad de un amor íntimo y de una familia propia. Eligió el poder, pero el poder es un consorte frío y exigente. Exigió cada fibra de su ser, cada gramo de su humanidad, hasta que quedó muy poco de la joven vulnerable que una vez fue, reemplazada por un monumento de voluntad y control, que ella misma había erigido ladrillo a ladrillo. Este imperio personal, construido sobre un cuerpo en ruinas, era un testamento de su increíble fuerza pero también de su profunda tragedia. Logró lo que ninguna mujer antes que ella había logrado, gobernando durante más de 40 años y dejando un legado que perduraría por siglos. Pero el coste personal fue incalculable. La historia de Isabel I no es solo la crónica de un reinado exitoso, sino también la exploración de lo que sucede cuando un ser humano intenta convertirse en un dios, y descubre, de la manera más cruel, los límites de su propia mortalidad. La cerusa veneciana, su máscara de plomo, es la metáfora perfecta de su reinado. Una solución brillante y deslumbrante en la superficie, pero tóxica y destructiva en su núcleo. Le proporcionó la imagen de poder que necesitaba para gobernar en un mundo de hombres, pero al mismo tiempo la envenenaba, la aislaba y la destruía desde dentro. Se protegió del mundo con una coraza, pero esa misma coraza se convirtió en su prisión, una jaula de la que ni siquiera ella, la reina más poderosa de la tierra, podía escapar. Su miedo a ser vista sin su armadura era absoluto. Se cuenta que en una ocasión, un joven y audaz cortesano, irrumpió en sus aposentos antes de que estuviera preparada, y la vio como realmente era. Una anciana sin peluca y sin maquillaje. La furia de la reina fue tan terrible que el hombre tuvo suerte de escapar con vida. Este incidente revela la profundidad de su terror. No era vanidad, era la defensa desesperada de la ilusión que la mantenía en el trono. Si el mundo veía a la mujer frágil, el mito de la reina invencible se derrumbaría. El mito de la reina virgen, una vez una estrategia política, se convirtió en una profecía autocumplida de soledad. Al rechazar a todos los pretendientes, se aseguró el control, pero también se condenó a una vida sin la compañía de un igual. Sus relaciones con sus favoritos, como Robert Dudley o el conde de Essex, estaban llenas de pasión y afecto, pero siempre limitadas por su posición. No podía permitirse amar a un hombre más que a su corona, y esta elección, aunque necesaria para su supervivencia política, la dejó con un vacío en el corazón que ni todo el poder del mundo podía llenar. Así, la imagen de Gloriana, radiante en sus retratos, es un espejismo.
La verdadera Isabel vivía en las sombras de esa imagen, luchando contra el dolor de muelas, la caída del cabello, la piel agrietada, y lo que es peor, un alma cansada y solitaria. El peso de la corona no era solo político, era físico y emocional. Cada día requería un esfuerzo hercúleo para levantarse, para ponerse la máscara, y para representar el papel de la reina inmortal ante un público que exigía nada menos que la perfección. La tragedia se intensifica al considerar que ella misma fue la arquitecta de su propio mito, y por tanto de su propia prisión. Fue su inteligencia, su ambición y su increíble voluntad lo que la llevaron a la cima, pero esas mismas cualidades la obligaron a sacrificar su propia humanidad en el proceso. No fue víctima de las circunstancias tanto como una participante activa en su propio destino, una mujer que eligió el poder sobre la felicidad, la inmortalidad sobre la vida, y que tuvo que vivir con las consecuencias de esa elección hasta su último y amargo aliento. La corte isabelina, recordada como un lugar de cultura y refinamiento, era también un teatro de la crueldad. Un lugar donde la supervivencia dependía de mantener las apariencias, y donde la reina era la actriz principal y la directora más exigente. Sus damas de compañía vivían en un estado de miedo constante, sabiendo que el más mínimo error al aplicar el maquillaje o al arreglar la peluca, podía desatar una furia real. Eran cómplices silenciosas en la gran farsa, las únicas testigos del lento y doloroso desmoronamiento de la mujer más poderosa del mundo. El contraste entre el lujo de la corte y la decadencia física de la reina era una ironía cruel. Mientras vestía sedas y terciopelos, y se adornaba con las joyas más espectaculares de Europa, su cuerpo se descomponía por dentro. Los perfumes caros y las aguas florales apenas podían enmascarar el olor rancio de la enfermedad y la falta de higiene dental. Era un recordatorio constante de que ninguna riqueza o poder terrenal podía detener la marcha implacable de la naturaleza, una lección que Isabel luchó por ignorar hasta el final. Esta primera parte de su historia nos presenta el enigma, nos muestra la fachada gloriosa y nos permite atisbar las grietas que hay en ella. Hemos establecido el mito de Gloriana, la reina invencible, y hemos revelado la terrible verdad que se ocultaba debajo. Hemos visto cómo su pasado traumático la convirtió en una maestra de la supervivencia, y cómo esa misma supervivencia la llevó a un aislamiento profundo. Ahora, el escenario está listo para explorar los momentos clave que aceleraron su caída. La pregunta que queda suspendida en el aire es: ¿cuál fue el punto de inflexión? ¿Hubo un momento en que la lucha se volvió insostenible, en que la máscara comenzó a agrietarse de forma irreparable? La respuesta reside en un hombre, su último gran favorito, cuya ambición y traición la empujarían al borde del abismo, y la sumirían en una oscuridad de la que nunca regresaría del todo. Su ejecución no solo acabaría con la vida de un hombre, sino que también rompería el espíritu de la reina. La historia de Isabel I es, en última instancia, una advertencia sobre el coste del poder. Nos enseña que la inmortalidad simbólica, a menudo se compra con la moneda de la felicidad personal y la paz interior. La gran reina de Inglaterra logró todo lo que se propuso, aseguró su trono, defendió su reino, y forjó una leyenda. Pero al hacerlo, se perdió a sí misma. La mujer que se escondía bajo la cerusa y las pelucas, se fue desvaneciendo lentamente, hasta que solo quedó el icono, un retrato magnífico pero sin vida, de una gloria comprada a un precio terrible. Para comprender el origen de la grieta en el monumento de Gloriana, debemos regresar a los cimientos de su ser, a la niña forjada en el terror y la incertidumbre. La sombra de su madre, Ana Bolena, nunca la abandonó del todo. No era un recuerdo de afecto, pues apenas la conoció, sino el espectro de una cabeza cercenada por la misma corona que ella un día ceñiría. Esta imagen primigenia de la traición y la brutalidad del poder, se incrustó en su alma, enseñándole que el amor y la lealtad eran arenas movedizas, y que la única tierra firme era la que ella misma pudiera conquistar y defender con su intelecto. Cada día de su juventud fue una lección de supervivencia, un ejercicio de cálculo en el que un error significaba la Torre de Londres y el hacha del verdugo. Ser declarada bastarda por su propio padre no fue solo una humillación política, fue una aniquilación de su identidad, la despojó de su nombre, de su lugar en el mundo, y la arrojó a un limbo de vulnerabilidad. Aprendió a moverse en las sombras de la corte, a observar, a escuchar, a ocultar sus pensamientos, tras una máscara de obediencia y discreción. Esta formación en la adversidad afiló su mente hasta convertirla en un arma letal, pero también blindó su corazón.
La desconfianza no era una elección, era el aire que respiraba, el único mecanismo de defensa contra un mundo que ya le había demostrado su capacidad para devorar a las mujeres que se atrevían a desafiarlo. Cuando finalmente la corona se posó sobre su cabeza, no sintió solo el peso del oro y las joyas, sino el de una nación fracturada, sangrante por las divisiones religiosas y acechada por enemigos poderosos. Sabía que su posición era precaria, que muchos la veían como una usurpadora, una hereje, una mujer inadecuada para gobernar. Comprendió de inmediato que para reinar no bastaba con el derecho de sangre. Necesitaba construir un aura de poder tan inexpugnable que nadie se atreviera a cuestionarla. Su reinado no sería un regalo, sino una conquista diaria, una batalla librada con astucia, propaganda y una voluntad de hierro forjada en el miedo de su infancia. Esta necesidad de control absoluto fue la que dictó su decisión más trascendental: no casarse. En la Europa del siglo XVI, una reina soltera era una anomalía, una invitación al caos. Se esperaba de ella que tomara un esposo que gobernara en su nombre, y que proveyera herederos para asegurar la línea sucesoria. Pero Isabel veía en el matrimonio una abdicación. Recordaba el destino de su madre y de las otras esposas de su padre. Un marido sería un amo, un rival por el poder que podría eclipsarla, o peor aún, deshacerse de ella. Su negativa a casarse fue su primer y más audaz acto de autodefinición, la declaración de que ella, y solo ella, sería la dueña de su reino y de su destino. Así nació el mito de la Reina Virgen, una de las construcciones de imagen más exitosas de la historia. No fue un simple apodo sino una compleja estrategia teológica y política. Al declararse casada con Inglaterra, se elevó por encima de las intrigas mundanas de la carne y la dinastía. Se transformó en una figura casi mariana para su pueblo protestante, una madre incorruptible para su nación. Esta imagen de pureza y devoción total a su reino, se convirtió en su armadura más formidable, un escudo simbólico que la protegía de las conspiraciones de sus nobles y de las ambiciones de los príncipes extranjeros, a quienes mantenía en vilo con la eterna promesa de su mano. Pero esta armadura tenía un precio. Al renunciar al amor conyugal y a la maternidad, se condenó a una profunda y resonante soledad. El poder se convirtió en su único consorte, un compañero exigente y frío que demandaba cada gramo de su atención y energía. Sus consejeros, sus damas, sus favoritos, todos orbitaban a su alrededor, pero ninguno podía compartir la carga que solo ella soportaba. En la quietud de la noche, tras despojarse de las galas de la realeza, no quedaba más que una mujer sola, rodeada de los fantasmas de lo que podría haber sido, y del miedo constante a la traición que la había acompañado desde la cuna. Este aislamiento autoimpuesto, aunque políticamente necesario, comenzó a sembrar las semillas de su futura paranoia. Al no tener un igual en quien confiar plenamente, cada consejero se convertía en un potencial traidor, cada amigo en un posible conspirador. El poder absoluto la fue encerrando en una jaula dorada de su propia construcción, un espacio donde la lealtad era siempre sospechosa, y el afecto, una posible estratagema. El mundo se fue encogiendo a su alrededor, hasta que las paredes del palacio se convirtieron en los límites de su universo emocional, un universo donde ella era el sol incandescente, pero también la única habitante. El punto de inflexión, el momento en que la guerra secreta contra el tiempo se hizo manifiesta, no fue una gran batalla, sino una serie de escaramuzas humillantes y silenciosas. Quizás comenzó con el ataque de viruela que sufrió en 1562, una enfermedad que casi le cuesta la vida, y que la dejó con cicatrices permanentes en el rostro. Fue su primer encuentro brutal con la fragilidad de su propia carne, una prueba tangible de que ni siquiera la unción divina podía protegerla de la enfermedad y la muerte. Sobrevivió, pero el miedo a la desfiguración, a que su pueblo viera su imperfección, se instaló en ella para siempre, convirtiéndose en el catalizador de su obsesión por la imagen. Luego llegaron las traiciones más sutiles del cuerpo. Un día, una de sus damas encontró un mechón de su famoso cabello rojizo sobre la almohada de seda. Al principio fue fácil ignorarlo, atribuirlo al azar. Pero los mechones se multiplicaron, y pronto se hizo evidente que su cabello, símbolo de su vitalidad y de su herencia Tudor, se estaba debilitando, clareando. El pánico debió de ser silencioso pero intenso. Para una monarca cuya imagen era su principal herramienta de gobierno, la calvicie era más que un problema estético. Era una señal de decadencia, una grieta en la fachada de la eterna gloriana que sus enemigos podrían explotar.
El golpe más cruel, sin embargo, se lo asestó su amor por el azúcar. En una época en que el azúcar era un lujo exótico y un símbolo de estatus, Isabel lo consumía con avidez. Postres, frutas confitadas y bebidas endulzadas formaban parte de su dieta diaria, un pequeño placer en una vida de rígido autocontrol. Pero este placer tenía un coste devastador. Sus dientes, uno a uno, comenzaron a sucumbir a la caries. Primero fue un dolor sordo y persistente, luego una mancha oscura que se extendía como una plaga, y finalmente, la putrefacción visible, un ennegrecimiento que transformó su sonrisa en una mueca grotesca y maloliente. La vergüenza debió de ser insoportable. En una corte donde la apariencia lo era todo, una boca podrida era un signo inequívoco de corrupción interna. Intentó ocultarlo, aprendiendo a hablar sin mostrar los dientes, cubriéndose la boca con un abanico o un pañuelo. Pero el dolor era un recordatorio constante, y el miedo a que alguien notara el aliento fétido o vislumbrara el abismo oscuro de su boca la llenaba de pavor. Cada risa, cada palabra se convirtió en un acto de riesgo calculado. La reina, que se dirigía a sus tropas con discursos audaces, temblaba ante la posibilidad de una conversación demasiado cercana. A medida que estas imperfecciones se acumulaban, su relación con los espejos se volvió cada vez más conflictiva. Al principio, quizás solo evitaba mirarse con demasiada atención, enfocándose en el efecto general del atuendo y las joyas. Pero pronto el reflejo se convirtió en un enemigo, un traidor que le mostraba sin piedad la verdad que tan desesperadamente intentaba negar. Las cicatrices de la viruela, las bolsas bajo los ojos, la piel perdiendo su firmeza, el hueco oscuro donde antes había un diente. El espejo no reflejaba a Gloriana, la diosa virgen, reflejaba a Isabel, una mujer de mediana edad, cansada y marcada por el tiempo. El terror a su propio reflejo se convirtió en una fobia en toda regla. No podía soportar la confrontación diaria con su propia mortalidad. La imagen en el espejo era la prueba irrefutable de que su cuerpo la estaba traicionando, de que el tiempo, el único enemigo que no podía derrotar con la diplomacia o la guerra, estaba ganando la batalla. Ver a esa mujer envejecida era admitir la derrota, reconocer que el mito de la eterna juventud era una farsa. Y para una reina cuyo poder descansaba sobre ese mismo mito, tal admisión era impensable, era el principio del fin. Fue entonces cuando dio la orden que sumiría su vida en una perpetua penumbra visual. Mandó que todos los espejos de sus aposentos privados fueran retirados o cubiertos con pesados paños de terciopelo. Sus damas de compañía, en un silencio temeroso, cumplieron el edicto, despojando las paredes de cualquier superficie que pudiera devolverle su propia imagen. A partir de ese momento, Isabel viviría en un mundo sin reflejos, un universo donde su apariencia sería dictada no por la realidad, sino por su propia voluntad, y la destreza de sus doncellas. Se estaba aislando no solo del mundo sino de sí misma. Vivir sin verse se convirtió en su nueva estrategia de supervivencia. Si no podía ver la decadencia, entonces quizás no existía. Su imagen ya no sería la de la mujer en el espejo, sino la de los retratos idealizados que ella misma encargaba, lienzos que congelaban el tiempo y la representaban con una belleza impoluta y serena. Se convirtió en prisionera de su propio retrato, esforzándose cada día por emular una versión de sí misma que ya no existía, una tarea agotadora que consumía su energía y la sumía en una profunda disociación entre su ser interior y su apariencia exterior. Esta negación de la realidad física se extendió a su comportamiento, se volvió cada vez más irascible y volátil. Sus famosas explosiones de furia, que antes podían ser herramientas políticas calculadas, se convirtieron en desahogos genuinos de su frustración y su miedo. Sus damas de compañía vivían en un estado de terror constante, sabiendo que el más mínimo error, un alfiler mal puesto o un comentario desafortunado, podía desatar una tormenta de ira real. Eran las guardianas de su secreto y, por tanto, el blanco más cercano de su angustia. El palacio, que antes era un escenario de poder vibrante, se transformó en un teatro de la negación. Las rutinas matutinas de la reina se convirtieron en rituales sagrados y secretos, ceremonias complejas diseñadas para construir la efigie de Gloriana sobre los restos de Isabel. La luz de las velas se prefería a la luz del día, sus sombras favorecedoras ocultaban lo que la edad revelaba. Los embajadores y cortesanos eran recibidos en estancias cuidadosamente iluminadas,
donde la distancia y la penumbra ayudaban a mantener la ilusión de una belleza intacta por el tiempo. El contraste entre su imagen pública y su realidad privada se hizo abismal. Para el mundo, seguía siendo la formidable monarca que había derrotado a la armada invencible, la brillante intelectual que hablaba múltiples idiomas, la deidad de la que escribían los poetas. Pero en la intimidad de su cámara, era una mujer que luchaba contra el dolor crónico de sus dientes, que sentía el cuero cabelludo desnudo bajo el peso de sus pelucas, y que se estremecía de pánico ante la idea de que alguien pudiera verla tal como era. El esfuerzo de mantener esta dualidad era hercúleo. Fue en este contexto de desesperación que encontró la que creía ser su arma definitiva contra el tiempo, la cerusa veneciana. Esta pasta blanca, una mezcla tóxica de plomo blanco y vinagre, prometía un milagro. Prometía borrar las cicatrices, ocultar las arrugas y devolverle a su piel la palidez marmórea de la juventud y la nobleza. Para Isabel, no era simple cosmética. Era una poción mágica, una herramienta alquímica que le permitiría reconstruir su rostro, y con él, su poder y su confianza. La cerusa se convirtió en su nueva máscara, mucho más literal y peligrosa que la que había llevado hasta entonces. El ritual de aplicación era largo y meticuloso, un secreto guardado celosamente por su círculo más íntimo de damas. Cada mañana sobre la piel limpia se extendía una capa gruesa y uniforme de aquella pasta fría y densa. El olor acre del vinagre se mezclaba con el dulzor metálico del plomo. La pasta se secaba formando una cáscara rígida, un lienzo en blanco sobre el que luego se pintaban los detalles, el carmín en los labios para contrastar con la palidez, el col para delinear los ojos y un toque de colorete para simular un rubor saludable. El resultado era espectacular y aterrador. El rostro de Isabel se transformaba. Las imperfecciones desaparecían bajo la capa de plomo, su cara se convertía en el óvalo perfecto y sin edad de sus retratos. Cuando se miraba en un pequeño espejo de mano, el único que se permitía, no veía a la mujer envejecida, sino al icono. Sentía una oleada de poder, la euforia del control recuperado. Con la máscara puesta, volvía a ser Gloriana, la reina invencible, lista para enfrentarse al mundo. Era una armadura que le devolvía la confianza para gobernar. Pero esta armadura era también una jaula. La gruesa capa de cerusa le impedía expresar emociones con naturalidad. Su rostro se volvía rígido, inexpresivo, lo que aumentaba su aura de majestad distante, pero la alejaba aún más de la conexión humana. Sonreír se convertía en un esfuerzo que podía agrietar el maquillaje, y cualquier gesto espontáneo era un riesgo. La máscara que la hacía sentir poderosa también la aislaba, convirtiéndola en una estatua viviente, admirada desde la distancia pero imposible de tocar. Peor aún, la coraza de veneno estaba destruyéndola desde dentro. El plomo de la cerusa se filtraba lentamente a través de su piel, envenenando su organismo. Sin saberlo, estaba acelerando el mismo proceso de decadencia que intentaba ocultar. La piel bajo la máscara se resecaba, se agrietaba y se llenaba de lesiones. El uso prolongado del maquillaje a base de plomo podía causar daños neurológicos, pérdida de cabello, y por supuesto, un deterioro aún mayor de sus dientes. La solución a su problema se había convertido en su peor enemigo. Se vio atrapada en un círculo vicioso y destructivo. Cuanto más dañaba la cerusa su piel, más gruesa debía ser la capa que aplicaba para ocultar los nuevos estragos. Su dependencia del cosmético se volvió absoluta. La idea de que alguien la viera sin él era más aterradora que la muerte misma. Se dice que llegó a dormir con el maquillaje puesto, por temor a que alguien pudiera sorprenderla en sus aposentos durante la noche. Su rostro natural se convirtió en su secreto más oscuro y vergonzoso. Esta obsesión por la ocultación consumía todos los aspectos de su vida. La elección de sus vestidos, con sus cuellos altos y rígidos, no era solo una cuestión de moda, sino una forma de ocultar la piel envejecida de su cuello y pecho. Las elaboradas pelucas de un rojo desafiante no solo ocultaban su calvicie, sino que se convirtieron en una parte esencial de la construcción de su personaje, un símbolo de vitalidad que contradecía la realidad de su cuerpo debilitado. Cada elemento de su apariencia era una pieza de propaganda cuidadosamente seleccionada. La presión de mantener esta farsa era inmensa y la llevó a un estado de paranoia casi constante. Veía críticas a su apariencia en cada mirada, en cada susurro. Un cumplido que no le pareciera lo suficientemente sincero, podía ser interpretado como una burla velada.
Su corte se convirtió en un campo de minas emocional, donde los cortesanos aprendieron a moverse con un cuidado extremo, midiendo cada palabra y cada gesto, para no despertar la ira de una reina cada vez más insegura y temerosa. La soledad que siempre la había acompañado se profundizó, hasta convertirse en un abismo glacial. A medida que sus viejos amigos y consejeros morían, como su leal William Cecil, se encontraba cada vez más rodeada de rostros jóvenes y ambiciosos, que no compartían su historia, que no la recordaban como la joven vibrante que fue. Para ellos, ella era un monumento, una institución, no una persona. Esta brecha generacional aumentó su sensación de aislamiento y su temor a volverse irrelevante. El poder que había luchado tanto por conseguir y mantener, se sentía ahora como una carga insoportable. El trono, que había sido el centro de su universo, se estaba convirtiendo en su prisión. Cada aparición pública, cada reunión del consejo, requería un esfuerzo titánico de preparación física y mental. Tenía que encarnar la fuerza y la estabilidad de Inglaterra, mientras por dentro se sentía frágil, dolorida y aterrorizada. La energía que antes dedicaba a gobernar se desviaba ahora hacia la agotadora tarea de mantener las apariencias. La ironía de su situación era profundamente trágica. En su búsqueda de la inmortalidad simbólica, estaba sacrificando su propia vida, su salud y su paz mental. La mujer que había derrotado a la mayor potencia naval del mundo, estaba siendo vencida por su propio cuerpo. La estratega que había superado innumerables complots políticos, era incapaz de diseñar una estrategia para aceptar su propia humanidad. Su lucha contra la vejez no era una muestra de vanidad, sino la última y más desesperada batalla por el control que había definido toda su existencia. Su historia nos muestra que la construcción de un mito personal puede ser un acto de autoaniquilación. Para que Gloriana viviera eternamente en los corazones de su pueblo, la mujer llamada Isabel tenía que morir lentamente en la soledad de sus aposentos. Renunció a la calidez del amor humano por la adoración de una nación, y descubrió demasiado tarde que la adoración no podía consolarla en las largas noches de dolor y miedo. El imperio que había construido era vasto y glorioso, pero dentro de sus fronteras, su propia alma se había convertido en un páramo. La Cerusa veneciana se convierte así en la metáfora perfecta de su reinado. Una fachada brillante, deslumbrante y poderosa que proyectaba una imagen de perfección intocable. Pero bajo esa superficie, el veneno actuaba silenciosamente, corroyendo, aislando y destruyendo desde dentro. Se protegió del mundo con una coraza de poder y maquillaje, pero esa misma coraza se convirtió en la prisión que la asfixiaba, una jaula de la que ni siquiera la reina más poderosa de la cristiandad podía encontrar una vía de escape. Esta etapa inicial de su decadencia fue una guerra de desgaste, librada en secreto, lejos de los ojos del mundo. Fue la lucha de una mujer increíblemente fuerte contra un enemigo invencible, la naturaleza humana. Cada día que lograba ponerse la máscara y enfrentarse al mundo era una victoria, pero cada victoria le costaba un pedazo de sí misma. Estaba vaciándose por dentro para mantener lleno el recipiente del mito que ella misma había creado, un sacrificio que la dejaría exhausta y rota. El miedo a ser descubierta se manifestó en un incidente que se convertiría en leyenda en la corte. Se cuenta que el joven y audaz Robert Devereux, conde de Essex, su último gran favorito, irrumpió una mañana en sus aposentos, antes de que ella estuviera preparada. La encontró sin su peluca, sin su maquillaje, sin su vestido real. La vio como era, una anciana frágil, con el cabello ralo y gris, y el rostro marcado por la edad y la enfermedad. La furia de Isabel fue volcánica, un torrente de humillación y rabia. Essex tuvo suerte de escapar con vida, pero había visto lo prohibido, la humanidad de la diosa. Este evento marcó un punto de no retorno. La brecha entre la imagen y la realidad se había expuesto, aunque fuera por un instante, y la paranoia de la reina se intensificó. Si su favorito podía traicionar su confianza de esa manera, ¿en quién podía confiar? El mundo se encogió aún más, y las sombras en su mente se hicieron más largas y amenazantes. La máscara se volvió más gruesa, la armadura más pesada, y la mujer que había debajo comenzó a desaparecer de verdad, preparándose para el acto final de su tragedia. La lucha de Isabel contra su propio cuerpo era, en esencia, una lucha contra la condición mortal que compartía con el más humilde de sus súbditos. Su tragedia no radica en que envejeciera, sino en que su sistema de poder, su propia identidad como monarca, se basaba en la negación de esa verdad universal.
Para seguir siendo reina, sentía que debía dejar de ser humana, y en ese intento imposible, se infligió un sufrimiento mucho más profundo que cualquier arruga o cicatriz. El mito de la reina virgen, que había sido su mayor arma política, se convirtió en la fuente de su más profunda soledad en la vejez. Al no tener hijos ni un esposo que la sucediera o la apoyara, se enfrentaba al final de su vida completamente sola en la cima del poder. Sus favoritos, como Robert Dudley, habían muerto, llevándose con ellos los últimos vestigios de un afecto genuino e igualitario. Solo le quedaban los cortesanos, cuyo afecto era tan fiable como el viento. Así, la imagen radiante de Gloriana que ha llegado hasta nosotros a través de los retratos, es un espejismo doloroso. La verdadera Isabel vivía en la penumbra, batallando contra el dolor, la vergüenza y un miedo existencial que la carcomía. El peso de la corona no era solo la responsabilidad de un reino, era el peso físico de las pelucas, el peso tóxico del maquillaje y el peso insoportable de una soledad que ella misma había elegido como precio del poder. La arquitecta de su propia gloria fue también la arquitecta de su propia prisión. Su inteligencia y voluntad la elevaron a alturas que ninguna mujer había alcanzado antes, pero esas mismas cualidades la obligaron a un sacrificio inhumano. Eligió la inmortalidad de la leyenda sobre la felicidad de una vida, y el coste de esa elección se manifestó en la lenta y dolorosa putrefacción de su cuerpo y de su espíritu, mucho antes de que la muerte viniera a reclamarla. La corte isabelina que recordamos como un pináculo de la cultura renacentista, era en realidad un escenario de ansiedad y miedo, orquestado por una directora cada vez más tiránica y asustada. Sus damas de compañía, las únicas conocedoras de la verdad, eran a la vez sus carceleras y sus prisioneras, cómplices silenciosas de una gran farsa, testigos del desmoronamiento de la mujer más poderosa del mundo, una pieza a la vez. El lujo que la rodeaba servía solo para acentuar la crudeza de su decadencia. Las sedas, los terciopelos y las joyas más exquisitas del mundo, no podían ocultar la realidad de un cuerpo que se descomponía. Los perfumes importados y las aguas de flores luchaban en vano por enmascarar el hedor de la infección dental. Era la máxima ironía. La mujer que poseía un reino no podía gobernar el territorio más íntimo de su propia carne. Esta fase de su vida nos muestra la génesis de su tragedia final. Vemos cómo las cicatrices de su juventud se convirtieron en las fobias de su vejez. Vemos cómo las herramientas de su supervivencia política se transformaron en los instrumentos de su tortura personal. La máscara que la protegió del mundo exterior la aisló de su propio ser, creando un cisma que se volvería insostenible. La pregunta que flota sobre este período es ¿cuánto tiempo podría mantenerse esta farsa? ¿Cuánto tiempo podría una mujer, por muy fuerte que fuera, soportar la tensión de vivir una mentira tan elaborada? La respuesta llegaría con la traición del último hombre en quien depositó su afecto. Un acto que no solo rompería las leyes del reino, sino que destrozaría los últimos vestigios de su corazón. La historia de esta lucha inicial es la crónica de una voluntad indomable enfrentada a lo inevitable. Isabel I no se rindió al tiempo sin una batalla feroz. Luchó con cada arma a su disposición, con la negación, con el artificio, con la ira. Pero cada una de estas armas era de doble filo, y cada golpe que asestaba al espectro de la vejez, era un golpe que se infligía a sí misma. Su resistencia es a la vez admirable y profundamente triste. Nos revela la complejidad de una mujer que fue a la vez un genio político y una prisionera de sus propios miedos. Logró mantener el control de su imagen y de su reino hasta el final, pero el precio fue la paz de su alma. La decadencia no comenzó en su lecho de muerte, comenzó aquí, en la lucha silenciosa contra el primer cabello blanco, el primer diente negro, el primer reflejo no deseado. El escenario estaba listo para la catástrofe. La base de su identidad mítica se había vuelto quebradiza, sostenida únicamente por una gruesa capa de veneno y una voluntad que comenzaba a flaquear. Solo faltaba un golpe, un impacto emocional lo suficientemente fuerte como para hacer añicos la máscara de Gloriana y revelar a la mujer rota que se escondía debajo, sumergiéndola en una oscuridad de la que ya no podría regresar. Y si te está gustando desvelar los secretos de la historia, no olvides darle a me gusta a este vídeo para ayudarnos a llegar a más personas que se interesan por estas tramas del saber. El golpe que resquebrajó el monumento de Gloriana no provino de España ni de una conspiración papal, sino del corazón mismo de su corte, de la mano del último hombre al que se permitió amar. Robert de Bere, conde de Essex, era todo lo que ella ya no era: joven,
impetuoso, vibrantemente vivo. Era el hijastro de su gran amor perdido, Robert Dudley, y en él, la anciana reina vio un eco de su propia juventud, una última oportunidad de sentir la calidez de la adoración y el afecto. Su relación era una tormenta de emociones, una danza peligrosa entre madre e hijo, reina y súbdito, y quizás, en los rincones más secretos de su corazón, amante y amada. Le colmó de honores y favores, perdonando sus arrogancias y caprichos con una indulgencia que asombraba y preocupaba a su consejo. En Essex, Isabel invirtió la última reserva de su afecto personal, convirtiéndolo en el sol de su crepúsculo. Pero la adoración de una reina envejecida no era suficiente para la ambición desmedida de Essex. Él no quería ser un simple favorito. Anhelaba el poder real. Veía a la reina como un obstáculo a superar, no como una deidad a la que servir. Su arrogancia creció en proporción directa a los favores que recibía, y comenzó a desafiarla, primero en privado, con insolencias que la dejaban sin aliento, y luego en público, cuestionando sus decisiones y rodeándose de hombres descontentos. La reina, atrapada entre su afecto y su deber, le advertía, le castigaba y luego le perdonaba, en un ciclo tóxico que solo envalentonaba al joven conde. No entendía que el amor de Isabel era un regalo condicionado a la lealtad absoluta, y que la reina que lo amaba era la misma que había enviado a su propia prima, María de Escocia, al cadalso. El punto de ruptura llegó con el desastroso nombramiento de Essex como Lord Teniente de Irlanda. Se le encomendó la tarea de sofocar una rebelión, una misión que debía cimentar su reputación como el mayor héroe militar de Inglaterra. En cambio, su campaña fue un fracaso estrepitoso, marcado por la indecisión y la incompetencia. Desobedeciendo órdenes directas, negoció una tregua humillante con el líder rebelde, y, en un acto de desafío sin precedentes, abandonó su puesto y regresó a Inglaterra sin permiso, irrumpiendo en los aposentos privados de la Rochis, reina en el palacio de Nonsuch. Fue allí donde cometió el sacrilegio de verla sin su máscara, la anciana frágil bajo el icono, un acto que selló su destino y rompió la última hebra de confianza entre ellos. Despojado de sus cargos y humillado públicamente, la desesperación de Essex se convirtió en traición. En febrero de 1601, convencido de que los consejeros de la reina conspiraban contra él, intentó un acto de locura, una rebelión en las calles de Londres. Marchó por la ciudad con un puñado de seguidores, intentando incitar a los ciudadanos a levantarse en su favor y forzar una audiencia con la reina. Pero Londres no respondió. Los ciudadanos, leales a su gloriana, cerraron sus puertas y observaron en silencio cómo la patética insurrección se desvanecía. La rebelión de Essex no fue una batalla, fue una farsa trágica, el último y fatal error de un hombre que había subestimado por completo el vínculo místico entre la reina y su pueblo. Para Isabel, la noticia de la traición fue un golpe físico, un puñal clavado en el corazón por la mano que ella misma había guiado y acariciado. El dolor de la traición personal fue inmenso, una herida mucho más profunda que cualquier amenaza política. Este no era un enemigo extranjero, era su creación, su esperanza, el muchacho al que había llamado su espíritu. La lucha que se desató en su interior fue titánica. La reina exigía justicia, la cabeza del traidor para mantener el orden y la estabilidad del reino. Pero la mujer lloraba la pérdida, la aniquilación de su último afecto. Durante días, el palacio contuvo la respiración, observando la agonía de su monarca, que se debatía entre el deber de la corona y la fractura de su alma. El juicio fue rápido y la sentencia, inevitable. Essex fue condenado por alta traición y sentenciado a muerte. Pero la ejecución solo podía llevarse a cabo con la firma de la reina en la sentencia, y durante días, la pluma permaneció inmóvil. Isabel se encerró en sus aposentos, atormentada, negándose a ver a casi nadie. Se dice que esperaba un gesto de arrepentimiento, una carta pidiendo perdón que nunca llegó. El silencio de Essex en la Torre de Londres fue su última ofensa, la confirmación de que su orgullo era más grande que su amor por ella. La indecisión de la reina no era debilidad, era el último estertor de su corazón, la última batalla entre la Isabel mujer y la Isabel reina. Una de las dos tenía que morir. Finalmente, con una mano que, según los testigos temblaba visiblemente, tomó la pluma y firmó el documento que enviaba a su último favorito al hacha del verdugo.
En ese instante, algo se rompió dentro de ella para siempre. No fue un acto de poder, sino de autoaniquilación. Al firmar la sentencia de muerte de Essex, estaba firmando también la de una parte de sí misma, la última parte vulnerable y esperanzada que aún albergaba. La reina había triunfado, había cumplido con su deber, había asegurado su trono una vez más. Pero la victoria la dejó vacía, desolada, sumida en un silencio y una tristeza de los que nunca se recuperaría. El hacha que cayó sobre el cuello de Essex en el patio de la torre, partió en dos el espíritu de la reina. Tras la ejecución, el 25 de febrero de 1601, una profunda e incurable melancolía se apoderó de Isabel. La luz que siempre había brillado en sus ojos, incluso en los momentos más oscuros, se extinguió. Se movía por el palacio como un fantasma, vestida a menudo de negro, su rostro bajo la máscara de cerusa más impasible y pétreo que nunca. Su deterioro físico, hasta entonces un proceso lento y combatido, se aceleró de forma vertiginosa. El trauma emocional devastó su ya frágil salud, como si su cuerpo, al percibir que su espíritu se había rendido, comenzara a desmoronarse a un ritmo implacable. La conexión entre su mente y su carne se hizo terriblemente evidente. El corazón roto estaba envenenando la sangre. La obsesión por controlar su imagen se volvió aún más feroz, casi maníaca. Era su último bastión de control, en un mundo interior que se había derrumbado. La capa de cerusa veneciana se hizo más gruesa. Un intento desesperado de sellar las grietas de su alma que amenazaban con mostrarse en su rostro. Sus pelucas se volvieron más grandes y elaboradas, coronas de un cabello falso y vibrante sobre una cabeza que sentía el frío de la muerte. Los rituales matutinos se convirtieron en ceremonias fúnebres, donde sus damas embalsamaban en vida a la efigie de Gloriana, mientras la mujer que había debajo se disolvía en un mar de dolor silencioso y remordimiento. La máscara, ya no era para engañar al mundo, sino para contener los pedazos de sí misma. Mientras los retratos oficiales seguían proyectando la imagen de una deidad impasible, la realidad en sus aposentos era un infierno de dolor y paranoia. Los pintores capturaban a Gloriana, la emperatriz del mar adornada con perlas y símbolos de poder, su rostro un óvalo sereno de autoridad divina. Pero la mujer que posaba para esos lienzos era una anciana consumida por el duelo, cuya boca desdentada apenas podía articular palabras sin dolor, y cuyos ojos, que en el retrato brillaban con inteligencia, en la realidad estaban nublados por las lágrimas no derramadas y el terror a los fantasmas que la acechaban en la noche. La dicotomía entre el arte y la vida nunca había sido tan brutal, tan cruelmente irónica. Su paranoia, antes una herramienta de supervivencia, se convirtió en una enfermedad que la devoraba. Veía la sombra de Essex en cada joven cortesano ambicioso, oía el eco de su traición en cada susurro en los pasillos. Se volvió tiránica con su círculo más íntimo, especialmente con sus damas de compañía. Ellas eran las únicas testigos de su completa vulnerabilidad, las que veían su cuerpo marchito, las que escuchaban sus sollozos ahogados en la noche. Y por ser las guardianas de su secreto, se convirtieron en el blanco de su ira y su desconfianza. El miedo a que revelaran la verdad, a que el mundo supiera que Gloriana estaba rota, la convirtió en una carcelera para las mismas mujeres que intentaban cuidarla. El poder que había ejercido con tanta maestría durante más de 4 décadas se mantuvo intacto en el exterior, pero el motor de ese poder, su voluntad indomable, estaba fallando. Las reuniones del Consejo se volvieron una tortura. A menudo se quedaba en silencio durante largos periodos, perdida en sus pensamientos, su mirada fija en un punto invisible. Sus famosas explosiones de ira se volvieron más frecuentes y aterradoras, pero carecían de su antiguo propósito estratégico. Ahora eran simplemente los gritos de un alma en agonía, una frustración impotente contra el dolor, la vejez y la memoria de su gran traición. El gobierno de Inglaterra seguía funcionando, pero su corazón había dejado de latir. La ejecución de Essex no solo la rompió espiritualmente, sino que también la aisló por completo. Había demostrado al mundo, y a sí misma, que pondría el deber por encima de cualquier sentimiento personal. Este acto de fuerza suprema fue también su último acto de alienación. ¿Quién se atrevería a ofrecerle un afecto genuino después de eso? ¿Quién no temería que el cariño de la reina pudiera convertirse en una sentencia de muerte? Se había convertido en lo que siempre había luchado por proyectar. Un monumento de poder puro, intocable, inalcanzable y aterradoramente solo. La soledad glacial que la había acompañado toda su vida,
se convirtió en el hielo perpetuo de una tumba. La imagen gloriosa de la reina, inmortalizada en los retratos de la época, se convierte en una visión profundamente trágica cuando conocemos la verdad. Cada perla que adorna sus vestidos parece una lágrima petrificada. La palidez de su rostro, antes símbolo de nobleza, ahora revela la máscara de plomo que ocultaba una piel corroída y un espíritu devastado. El orbe y el cetro que sostiene con firmeza en los cuadros, parecen pesarle más que nunca, no por el destino de un reino, sino por el peso de una vida sacrificada en el altar del poder. Esos retratos no son representaciones de una reina en su apogeo, sino los epitafios visuales de una mujer que ya había muerto por dentro. La relación con sus damas de compañía se deterioró hasta convertirse en una tiranía doméstica. Estas mujeres, a menudo de alta cuna, vivían en un estado de servidumbre temerosa. Tenían que navegar por los cambios de humor impredecibles de la reina, soportar sus insultos, y a veces, incluso su violencia física. Se cuenta que Isabel no dudaba en abofetear o golpear a sus doncellas si cometían el más mínimo error en su complicado ritual de vestimenta y maquillaje. Eran las prisioneras de su gloria en decadencia, las únicas que conocían la aterradora verdad de que el cuerpo y la mente de la monarca más poderosa de Europa se estaban desintegrando a puerta cerrada. Este periodo de su vida es el clímax de su sufrimiento, el momento en que la guerra que había librado en secreto contra su propia humanidad se perdió de forma definitiva. La traición de Essex no fue la causa de su caída, sino el catalizador que aceleró un proceso que ya estaba en marcha. Fue el golpe emocional que destrozó sus últimas defensas, dejando su alma expuesta al asalto final del tiempo, la enfermedad y la soledad. A partir de este punto, ya no luchaba por vivir, sino que simplemente se esforzaba por mantener la apariencia de vida, una tarea cada vez más hercúlea y desesperada. El contraste entre la imagen pública y la realidad privada se volvió insostenible. Mientras Inglaterra celebraba a su reina inmortal, la mujer real se hundía en una depresión tan profunda que a menudo se negaba a hablar durante días. El silencio se convirtió en su refugio y su castigo. En ese silencio se enfrentaba a sus fantasmas, su madre ejecutada, sus amigos muertos, sus amantes perdidos, y sobre todo, el rostro joven y traidor de Robert de Vero. El imperio que había gobernado con una elocuencia legendaria, estaba ahora regido por una soberana muda, prisionera en el laberinto de sus propios recuerdos dolorosos. El coste de mantener el poder se reveló en toda su brutalidad. Para salvar el símbolo de Gloriana, tuvo que aniquilar a la mujer Isabel. La ejecución de Essex fue el sacrificio final. Después de eso, solo quedó la cáscara, el icono. Un icono que aún podía inspirar temor y respeto, pero que ya no albergaba la brillantez, la vitalidad y la complejidad de la mujer que lo había creado. El reinado continuó, pero la reina se había ido, reemplazada por un autómata de la realeza que cumplía con sus funciones por pura inercia y voluntad de hierro. La historia de la caída de Isabel no es una de debilidad, sino una de fuerza llevada a un extremo trágico. Su capacidad para soportar tanto dolor, para seguir gobernando después de que su corazón se hiciera añicos, es un testimonio de su increíble resistencia. Pero también es una advertencia sobre el poder corrosivo de la soledad y la tiranía de la imagen. Se construyó una prisión de gloria, y se encontró con que era la única prisionera, condenada a vivir el resto de sus días con el fantasma de la única persona cuya traición realmente le importó. Si conoces a alguien a quien le interesen las historias de superación y decadencia, donde la fortaleza de un individuo es llevada hasta sus límites más trágicos, comparte este vídeo. La lucha de Isabel contra sus propios demonios es un recordatorio atemporal del precio que a veces se paga por la grandeza, una lección sobre cómo los imperios más vastos pueden desmoronarse desde el interior del Cadeo, corazón de quien los gobierna. El impacto de la ejecución de Essex se filtró en cada aspecto de la vida de la corte. La alegría y el esplendor cultural que habían definido la era isabelina comenzaron a desvanecerse, reemplazados por una atmósfera sombría y opresiva. Los poetas, que antes cantaban a la belleza eterna de su reina, ahora escribían con un tono más melancólico. El vibrante teatro del Renacimiento inglés continuó, pero su mecenas real estaba ausente en espíritu. Su presencia en las festividades era la de una estatua magníficamente vestida, pero fría y distante. La luz de Gloriana se estaba apagando, y toda Inglaterra comenzaba a sentir el frío. La salud de la reina se convirtió en el secreto de Estado mejor guardado, y al mismo tiempo,
en el tema de los susurros más ansiosos. Cualquier tos, cualquier signo de fatiga, enviaba ondas de pánico a través de la corte y de las cancillerías de Europa. Su negativa a nombrar un sucesor, una estrategia que le había servido bien durante décadas, ahora se convertía en una fuente de inestabilidad peligrosa. El reino que había mantenido unido por la fuerza de su personalidad, se enfrentaba a la perspectiva de una guerra civil a su muerte. Su lucha por mantener el poder hasta el último aliento estaba poniendo en peligro el futuro mismo de la nación que tanto amaba. Los últimos años de su reinado fueron un ejercicio de pura resistencia. Se aferró al poder con la misma tenacidad con la que se había aferrado a la vida, negándose a ceder un ápice de su autoridad. Continuó recibiendo embajadores, presidiendo el Consejo y manteniendo la intrincada red de la política europea, todo ello mientras su cuerpo y su mente libraban una batalla perdida. Era una actuación magistral, la más grande y la última de su vida, la de una reina en pleno control, mientras por dentro todo era caos y desolación. La máscara de Cerusa no solo ocultaba su rostro, sino el estado real de la monarquía. El clímax de su sufrimiento la transformó de una monarca astuta y a veces temible, en una figura trágica, una reina leal de la vida real, despojada de sus afectos y enfrentada a la tormenta de su propia mortalidad. La traición de Essex no la debilitó políticamente pero la destruyó humanamente. La dejó con la amarga comprensión de que, a pesar de todo su poder, de toda la adoración de su pueblo, era fundamentalmente incapaz de inspirar una lealtad personal duradera. En la cumbre del mundo descubrió que estaba completamente sola, un destino que su propia naturaleza desconfiada y su posición única habían hecho inevitable. En los albores de 1603, el invierno que se cernía sobre Inglaterra era un pálido reflejo del invierno que había congelado el alma de su reina. La profunda melancolía que la había consumido tras la ejecución de Essex se solidificó, convirtiéndose en una barrera de hielo entre ella y el mundo. Dejó de interesarse por los asuntos de Estado, delegando en sus consejeros con un gesto de hastío, ella, que nunca había cedido un ápice de control. Su energía vital, la fuerza que había intimidado a embajadores y doblegado parlamentos, se desvaneció, dejando tras de sí solo el armazón de una leyenda, una cáscara vacía mantenida en pie por la pura fuerza de la costumbre y el miedo de quienes la rodeaban a que se derrumbara. El declive ya no era un secreto guardado bajo capas de cerusa, era una presencia palpable en los pasillos silenciosos y fríos del Palacio de Richmond. Su cuerpo, finalmente, se reveló de forma definitiva, una fiebre persistente la debilitó, pero fue su espíritu el que capituló primero. Se negó a recibir a los médicos, apartando sus manos con una debilidad que contradecía la ferocidad de su mirada. Para ella, aceptar un diagnóstico era admitir la derrota, dar un nombre al enemigo que la estaba devorando desde dentro. Y Isabel, que nunca había retrocedido ante ningún enemigo, eligió enfrentarse a la muerte en sus propios términos, con un silencio desafiante y una obstinación que era la última manifestación de su poder real. Se estaba retirando del mundo, cerrando las puertas de su ser una por una, preparándose para una batalla final que solo podía librarse en la soledad de su propia conciencia. Entonces comenzó su última y más extraña vigilia. Atormentada por un terror que nadie podía comprender del todo, se negó a acostarse. Durante días y noches que se fundieron en una penumbra de pesadilla, permaneció de pie o sentada en cojines esparcidos por el suelo de sus aposentos, apoyada contra los tapices, con la mirada perdida en la nada. Sus damas de compañía, aterradas, le suplicaban que fuera a la cama, pero ella se negaba, convencida de que si se acostaba, si se rendía a la horizontalidad de los muertos, no volvería a despertar jamás. Su negativa era la última y más desesperada batalla de su voluntad contra la biología, un intento patético y grandioso de desafiar a la propia muerte manteniéndose erguida. La corte observaba con una mezcla de horror y fascinación. La imagen era grotesca y profundamente trágica. La gran Gloriana, la emperatriz de los mares, reducida a una anciana frágil y obstinada, vestida con sus galas reales pero con los ojos hundidos por el insomnio y el miedo, pudriéndose literalmente de pie. El aire en sus aposentos se enrareció, impregnado del olor de la enfermedad y del miedo. El silencio era su única compañía, un silencio denso y pesado, roto solo por el susurro de las sedas de sus damas y el crepitar del fuego en la chimenea, que proyectaba sombras danzantes sobre la figura inmóvil de la reina, convirtiéndola en un espectro antes incluso de haber muerto. Los rumores se extendieron como la pólvora por los pasillos del palacio.
Se decía que la reina no estaba sola en su vigilia. Susurraban que estaba atormentada por visiones, que hablaba con fantasmas que solo ella podía ver. El espectro que más la visitaba, decían, era el de Robert de Bere, su favorito traidor. Algunos afirmaban haberla oído susurrar su nombre en la oscuridad, en un tono que mezclaba la ira y el anhelo. Su negativa a dormir no era solo miedo a la muerte, sino quizás también un terror a los sueños, a los encuentros nocturnos con el hombre cuya ejecución le había roto el alma. Estaba atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos, en un purgatorio de su propia creación. Finalmente su cuerpo no pudo más. Tras casi 2 semanas de esta terrible vigilia, sus piernas cedieron y se desplomó. Sus consejeros, liderados por el astuto Robert Cecil, tomaron la decisión que nadie se había atrevido a tomar. Rompiendo con todo protocolo, entraron en sus aposentos y, contra su débil resistencia, la llevaron a su cama. Fue el acto final de su reinado. La pérdida del control sobre su propio cuerpo. La humillación de ser tratada como una niña frágil por los hombres que la habían servido y temido durante décadas. Al acostarla, no solo la estaban preparando para la muerte, sino que estaban despojándola de la última ilusión de poder que le quedaba. Durante los siguientes días se hundió en un mutismo casi total. Yacía en su lecho, rodeada de los grandes señores del reino, que esperaban ansiosamente la única decisión que aún importaba, el nombre de su sucesor. Inglaterra contenía la respiración. La falta de un heredero designado amenazaba con sumir al país en una guerra civil. La reina, que había sacrificado todo por la estabilidad de su nación, ahora la ponía en peligro con su silencio. Pero ya no era una estrategia política. Era la incapacidad de una mente que se apagaba para enfrentarse a una última y monumental decisión. La escena final de su poder fue un drama silencioso. Incapaz de hablar, con la garganta cerrada por la enfermedad o por la desesperación, sus consejeros se arrodillaron junto a su lecho y comenzaron a nombrar a los posibles herederos. Ante cada nombre, ella permanecía impasible. Pero cuando pronunciaron el de su primo lejano, Jacobo VI de Escocia, el hijo de su rival ejecutada, María Estuardo, se dice que Isabel hizo un gesto. Algunas crónicas afirman que se tocó la cabeza, señalando la corona. Con ese simple y ambiguo movimiento, la dinastía Tudor llegó a su fin. La reina, que había luchado toda su vida para proteger a Inglaterra de la influencia extranjera, entregaba su reino a un rey escocés. En las primeras horas del 24 de marzo de 1603, Isabel I de Inglaterra exhaló su último aliento. La mujer que había gobernado durante más de 44 años, que había definido una era, y se había convertido en una leyenda en vida, murió en la quietud de su palacio, rodeada no de amor, sino de ambición política y del alivio apenas disimulado, de quienes esperaban el amanecer de un nuevo reinado. La máscara de cerusa, que aún cubría su rostro, no pudo ocultar la paz de la muerte, la única fuerza que finalmente había logrado someter su indomable voluntad. Gloriana, el mito, había muerto. Isabel, la mujer, había encontrado por fin el descanso. Su legado es una paradoja tan compleja como la mujer misma. Transformó a Inglaterra, de una nación insular y dividida en una potencia mundial, fomentó una edad de oro cultural, y se convirtió en el arquetipo de la monarca poderosa e independiente. Su imagen de Gloriana, la reina virgen, se convirtió en un símbolo inmortal de la identidad inglesa, una fuente de inspiración durante siglos. Logró todo lo que se propuso, superando obstáculos que habrían destruido a cualquier otro. Su reinado fue, sin lugar a dudas, un triunfo monumental que cambió el curso de la historia. Sin embargo, la historia de Isabel I es también una tragedia profundamente personal, una advertencia sobre el precio del poder absoluto. Para construir el monumento eterno de Gloriana, tuvo que demoler sistemáticamente a la mujer llamada Isabel. Sacrificó el amor, la familia, la felicidad personal y, finalmente, su propia salud física y mental en el altar de la corona. Su cuerpo, carcomido por el veneno que pretendía embellecerlo, se convirtió en el mapa de su sufrimiento, un testimonio físico del coste de mantener una ilusión de inmortalidad en un mundo de carne y hueso. La decadencia que marcó sus últimos años no debe ser vista como una debilidad o un fracaso, sino como la consecuencia inevitable de sus elecciones. Fue la factura final de una vida dedicada a la negación de su propia humanidad. Su lucha contra la vejez, su fobia a los espejos, su soledad glacial, no fueron excentricidades de una anciana tiránica,
sino las cicatrices de una guerra librada durante toda una vida contra su propia naturaleza. Se convirtió en un símbolo tan poderoso que ya no había espacio para la persona que lo habitaba. Al final, la pregunta que resuena a través de los siglos, no es cómo la reina más poderosa de Europa pudo morir de una forma tan miserable, sino si el precio que pagó por su grandeza fue demasiado alto. Se convirtió en la madre de su nación, pero murió sin el consuelo de un solo ser querido que la amara por quien era, y no por lo que representaba. Nos legó una Inglaterra fuerte y un mito imperecedero, pero a cambio, su vida se convirtió en un largo y solitario sacrificio. La verdadera tragedia de Isabel I no es que su cuerpo se pudriera, pues todos los cuerpos lo hacen. Su tragedia es que permitió que el mito que ella misma creó devorara a la mujer que había debajo, hasta que solo quedó un retrato magnífico pero sin vida, una corona gloriosa sobre una cabeza vacía de todo calor humano. Se nos pide que recordemos a Gloriana, la reina invencible. Pero quizás la lección más profunda y humana se encuentra al recordar a Isabel, la mujer prisionera de su propia gloria, cuya historia nos obliga a preguntarnos qué queda de nosotros cuando sacrificamos todo lo que somos por lo que aspiramos a ser. Su historia es un recordatorio de que detrás de cada gran leyenda, de cada rostro impasible en un retrato, se esconde una verdad de carne, sangre y lágrimas. La imagen de la reina muriendo de pie, aterrada y sola, es quizás más honesta y poderosa que cualquier retrato idealizado. No muestra la debilidad de una monarca, sino la fuerza trágica de una mujer que luchó hasta su último aliento por mantener el control, incluso cuando sabía que la batalla estaba perdida. Y en esa derrota final, en esa cruda exhibición de vulnerabilidad, encontramos la humanidad que con tanto esmero intentó ocultar. La máscara de plomo que finalmente fue retirada de su rostro sin vida, reveló la verdad que había ocultado durante décadas, un rostro devastado por el tiempo, la enfermedad y el veneno. Este rostro, que el mundo nunca tuvo la intención de ver, cuenta una historia más importante que la de las victorias navales o las intrigas políticas. Cuenta la historia del coste humano de la inmortalidad, la crónica de un alma que eligió el poder sobre la paz, y un imperio sobre su propio corazón. La era isabelina terminó con el último suspiro de su arquitecta, pero el eco de su vida solitaria resuena hasta nuestros días. Nos obliga a mirar más allá de la superficie dorada del poder, y a buscar la verdad, a menudo dolorosa, que se esconde en las sombras. Isabel I gobernó como un rey, vivió como un mito, pero murió como una mujer profundamente sola, dejando tras de sí un reino floreciente y una lección eterna sobre la devastadora soledad que a menudo acompaña a la grandeza. Así, al contemplar los retratos de Gloriana en los museos, con su piel de alabastro y su mirada regia, debemos recordar la verdad que se esconde bajo las capas de pintura, al óleo y propaganda. Debemos recordar el veneno de la cerusa, la oscuridad de una boca desdentada, y el terror de una mujer que se negaba a mirar su propio reflejo. Porque es en esa dicotomía, en ese abismo entre el mito y la mujer, donde reside la verdadera y trágica esencia de una de las figuras más complejas y fascinantes de la historia.